Bien, ya estamos aquí de regreso en la mesa de los lunes de las mosqueteras, que hoy en un proceso de transformación que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Habrá muchas transformaciones en nuestra vida. Hoy las mosqueteras se convierten en dos, porque nuestra estimada y querida Carolina Rocha no alcanzó a llegar a esta mesa de análisis periodístico, y desde aquí le enviamos un saludo, porque ya están aquí Marcela Gómez Salce. Marcela. Julio, Elisa, ¿cómo están? Qué calor, ¿verdad? Un calorón. Sí. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenida, Elisa Alanís. Gracias, gracias. Pues muchos asuntos interesantes, y como hoy somos tres, me van a permitir que yo meta un poquito más mi cuchara. Sí. Así es que Así como estabas metiendo tu cuchara en el debate que acabamos de escuchar. En el debate de los youtuberos, ¿qué les pareció? Fuerte, ¿eh? Yo nada más les quisiera hacer una pregunta, nada más una, que contesten sí, no, nada más. ¿Están de acuerdo en que el gobierno le meta dinero público a sus portales o a sus páginas o a lo que hagan? ¿Están de acuerdo? ¿Es sí o no? Ya, es bien sencilla la preguntita. Pues Vicente Serrano siempre ha dicho el que no, y ahí es donde empezó parte de la discusión. Y el Chapucero dijo que sí, ellos sí. Él dice que está explorando, que lo puso a debate para ver cuál es la postura de la gente. Él dijo que tiene otros datos. Pero interesante, finalmente. Pero bueno, está de acuerdo, por ejemplo, en promover el turismo, y que el secretario de Turismo pues, los lleve a lo que se conocía tradicionalmente en el argot periodístico como el Chayo Tour. Sí. Digo, bueno, claro. es que sí, en el periodismo se conoce ya también este tipo de personajes que sí reciben dinero de los gobiernos, ¿no? Que no necesariamente, pero no necesariamente para promover, sale en este caso es el turismo, nómina, ¿no? Es lo que están diciendo, sí. Y no necesariamente puede salir de la nómina, puede estar transparentado ese recurso. Aquí lo digo, si es tanto de veras este debate que se está dando contra los youtuberos, que también, con todo respeto, pues, no es periodismo, con todo respeto, ¿no? Cada quien tiene su nicho. Yo lo que veo es que en los distintos ámbitos, en el periodismo, con los youtubers, con influencers, pues hay gente muy profesional y que hace su trabajo de manera muy transparente, y gente que no es profesional, y lo hemos vivido en todos lados, como es en la política, como es en la comunicación, y me parece que este fenómeno que ha alcanzado un impacto importante y que hay que seguirlo, yo creo que me ha gustado mucho, Julio, que des espacio a los youtubers y escucharlos, pues entre ellos empieza a haber también estas diferencias, como ha habido diferencias también en el ejercicio periodístico de quienes sí lo ejercen y quienes dicen ejercerlo, pero realmente se dedican más a las relaciones públicas. Por ejemplo, ese debate veo que ya se empieza a dar también entre ellos, y eso es lo que me parece muy sano. Lo que no me parece sano, que por ahí decían que bueno que sea este debate, yo creo que no es sano la difamación y la calumnia. Y los datos falsos. Los datos falsos, y que además lo peor del caso es que algunos estén pagados para hacerlo, lo que he llamado los textos servidores, en donde sí existe dinero de por medio para difamar, para calumniar, para desprestigiar, con tal de apoyar alguna causa o gobiernos, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que no debe existir, ni con los youtubers, ni con los periodistas, ni con los políticos, porque, como decía Andrés Manuel, que al final de cuentas la difamación no, ¿qué decía? No sé qué, pues tizna, ¿no? Finalmente tizna, sí. ¿No? Al final del día tizna, golpea que algo, ¿no?, quedará. Sí, además el tema aquí es, te echas un clavado en lo que es el Twitter o cualquier plataforma digital, y te empiezas a dar cuenta que el espacio de comunicación política se ha convertido en un espacio de confrontación, es decir, no hay un espacio de un debate de ideas. Se vale discernir, se vale no estar de acuerdo, es de cualquier democracia no estar de acuerdo. Y uno puede ir detectando, ¿no? A quienes están pagados, a los bots, a los troles, y aquellos que se agradece, en donde sí existe un debate constructivo y un debate de intercambio de ideas, que están de acuerdo, que no están... No el ataque que se ve burdo, no el ataque brutal, un ataque violento, un ataque que además desprestigia. Y dos, hay ataques que además no tan solo son violentos, es violencia verbal, como me la pongan. Es decir, el Twitter se ha convertido en un espacio de confrontación y de
descalificación, pero con tintes de violencia importantes, porque eso luego lo puedes ver reflejado si alguien pudiera reconocerte en la calle, etcétera. Es decir, digo, si no estás de acuerdo con la postura o con algo que yo digo, pues no, digo, pones tu postura y dices, bueno, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, creo que puede ser tendenciosa por esto y esto, es decir, con argumentos. Pero cuando viene la descalificación y cuando vienen los calificativos, estos ponzoñosos, pues significa que ya te quedaste, que no tienes ninguna argumentación ni ninguna justificación para lo que estás diciendo. Es la descalificación violenta por hacerla, es decir, es tratando de generar, no sé si opinión o qué. Sí, porque además hay grupos políticos, partidos, gobiernos, tienen dinero para poder pagar a personas pues que se prestan para ello. Sí, claro. Y hay una gran confluencia de intereses, de factores, de personajes políticos en Morena y en el actual gobierno federal, que más allá de las buenas intenciones que pudiera tener el presidente de la República y su equipo más cercano, afuera lo que funcionan son los mismos factores de la política clásica y del intento de manipulación de medios de comunicación, de columnas, de comentarios. Persiste ese asunto. Sí. Pero miren, hoy uno de los asuntos que creo yo que nos tiene a muchos preocupados, consternados por el asunto de Minatitlán en sí, específicamente. Pero no solo eso, sino además por todo el contexto del cual les propongo que hablemos, que es este contexto de el señalamiento de esta peculiar etiqueta pidiendo ya la renuncia de López Obrador, la reacción de otros hablando de los hashtags, de los hashtags y todo esto. Virtual, pero miren, hay una noticia que está llegando, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, dice: el asesinato de las 13 personas en Minatitlán podría deberse a una venganza de un grupo de la delincuencia organizada. Dijo que de acuerdo a algunos testimonios... La sagacidad de la mente. Sí. La sagacidad de la mente. Qué astuto. Sí. La persona conocida como la Becky era el posible objetivo del grupo criminal, ya que el ataque presuntamente estaba dirigido contra ella. Añadió que es una mujer transexual, dueña de 2 bares en el municipio de Minatitlán, en donde se vendían drogas, primero de un grupo delincuencial y luego de otro, ¿Novedad? Lo que desató el ¿Qué conflicto. Novedades, ¿eh? ¿Cómo ven? Sí, 8 columnas. Los fiscales han hecho una gran investigación. Sí. Ha dicho cosas que realmente jamás nos hubiéramos imaginado. Sherlock Holmes jarocho, Jorge Winkler. Pero en un enredo terrible, Winkler y el gobierno estatal peleados. Eso es lo que verdaderamente ha venido a detonar que se desestabilice al interior del gobierno de Cuitlahua García. Me parece que el hashtag de AMLO renuncia no viene al caso, nadie va a renunciar a 5 o 6 meses de haber rendido protesta, pero también yo creo que el presidente se pone la soga al cuello cuando dice que en 6 meses se pone un plazo fatal de 6 meses para decir que la violencia va a, no estoy muy segura si dijo que se iba a reducir o si dijo que se iba a terminar. El estar defendiendo al gobernador como un hombre bueno e inteligente, bueno, sí, bueno para qué e inteligente para qué. Es decir, Veracruz se viene pudriendo desde hace muchos años. El actual gobernador tiene desde el 2 de julio, tiene ya casi 10 meses, una transición larga, y después ya entró el 1 de diciembre, igual que López Obrador. Y hoy por hoy no se ve claro cuál es la estrategia y el esquema para combatir lo que todo mundo en Veracruz sabe, Julio, Elisa, que se vende droga en todas partes, quién es quién. Entonces, en Veracruz y en Tamaulipas y en la Ciudad de México, en la Ciudad de México y en Durango me parece que la tragedia de Minatitlán, que se suma también a la de Tabasco, en donde 2 mujeres fueron ultimadas, destapa más de lo que el señor Winkler o los políticos nos puedan decir, que es su propia naturaleza. El tamaño de los gobernantes que tenemos. Creo que eso destapó además esta tragedia, porque mientras muchos ciudadanos compartíamos la tristeza y el horror de ver las imágenes que comenzaron a circular de lo que sucedió en Minatitlán, con las imágenes de ver a un pequeño de 1 año tirado en el mar de sangre, asesinado.
y tristemente ahí circularon estas imágenes, las vimos, y después ver la imagen del otro pequeñito tumbado en el cemento, llorando, bañado de sangre en Tabasco, ¿no? Estas dos imágenes muy impactantes de una tragedia que invade a nuestro país, y después ver la reacción o no reacción de nuestros gobernantes. A mí me pareció que esta forma nos manda un mensaje en el fondo muy preocupante, porque mientras estábamos esperando estas respuestas, por ejemplo, en las redes, el presidente tuiteó sobre las momias de sus adversarios y los sepulcros, los santos sepulcros, en un momento tan dramático, ¿no? No hubo más que ese mensaje, y después cuando el mensaje, cuando lo de Minatitlán, y después ya que había sucedido el asesinato de estas dos mujeres en Tabasco, manda este mensaje con la marimba desde el Hotel Emporio, diciendo que su padre es de Veracruz, su madre de Tabasco, y no dijo absolutamente nada de estos temas hasta que llegó al festejo de la Marina, y fue en un chacaleo, lo que llamamos chacaleo, en donde los reporteros le preguntaron. Entonces me pareció que esto está destapando además la pequeñez de los gobernadores, cómo están rebasados por el crimen organizado, cómo no han podido con la inseguridad, contra la inseguridad, y sus respuestas pues me parecieron dolorosas, porque creo que hasta el momento no hay un solo mensaje para las víctimas, para los familiares y las personas que perdieron a sus seres queridos en estas tragedias. Y yo creo que este tipo de masacres van a seguir ocurriendo solo si el Estado no tiene una reacción contundente, en donde pones un límite a. Es decir, para ciertos grupos matar una persona, matar 15, matar 20, ¿no? Puede llegar a ser exactamente lo mismo. ¿Contundente y el Estado, Guardia Nacional, no, piensas? Contundente que en el instante en que sucede una masacre de ese tipo, hay una gran movilización policíaca, hay un gran tema, hay una gran cobertura, están todos los órdenes de gobierno, están informando, es decir, la población y la ciudadanía está viendo cómo el Estado está dando respuesta ante lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que hay un vacío importante de información. Yo no sé si se movilizaron, a lo mejor sí se movilizaron, sí. A lo mejor sí hubo un tema. Informaron pero un que tema se habían movilizado a nivel estatal y a nivel federal, que estaban persiguiendo en esos momentos a los responsables, pero ¿cómo no hacerlo si nada? Los jefes policíacos están frecuentemente sobornados y están específicamente al servicio de los propios criminales? Si los policías en activo están metidos hasta el cuello en la nómina. O sea, ¿qué se puede hacer? Pues y los gobernadores hicieron campaña muchas veces con dinero que les financió el propio narcotráfico. Sí. Entonces, ahí está la gran bronca. ¿Qué salida podemos tener? El presidente López Obrador dijo hoy que además de la inversión en gasto social, tres puntos, el dinero para promover el desarrollo y que ya no haya condiciones socioeconómicas propicias para la delincuencia, y por otra parte la Guardia Nacional, y luego dijo que otro de los factores es que ahora ya no va a existir la complicidad entre elementos de seguridad pública y de los gobiernos con el crimen, y dice que entonces en ese contexto es en el cual en 6 meses puede haber resultados. Así lo dijo. Esto lleva a una situación de conflicto y crisis, pero en 6 meses habrá resultados. ¿En 6 meses, Marcela? No, yo lo veo muy difícil. Primero tienes que limpiar tus policías. ¿Y cómo? Todos sabemos que las policías están infiltradas. Las policías deben de entrar a un proceso de control de confianza, y si no pasa a ser control de confianza, pues al policía le retiras la charola, ¿no? Pero son procesos también corruptibles. Bueno, pues es que es lo mismo, pagas para que te den el certificado de confianza. Por eso cuando dice el presidente que todo está podrido, pues sí, todo está podrido, ¿no? Y sigue podrido. Es decir, han tenido 6 meses como para la canasta podrida. Tienes 18 manzanas podridas, pues ve quitando una por una y poco a poco se va viendo. Pero si no hay esto, que nosotros tengamos la información de que están depurando policías, de que se está haciendo otro tipo de operativos, yo sí creo que tiene solución, no a corto plazo ni a mediano plazo. Nosotros vamos a ver, yo creo que un
una reducción de la violencia importante a partir de los 3 años, porque falta todavía que la Guardia Nacional sepa en qué esquema, cómo va a estar desplegada, es decir, las leyes secundarias, es decir, hay todavía mucho que no se va a ver en 6 meses. ¿Y qué pasa si en 6 meses no se redujeron los índices de violencia? Bueno, el presidente ya dijo 6 meses, ya puso una fecha al cuello, ya lo dijo el día de hoy. Y yo veo en su estrategia, en la que menciona este día, habla de que los recursos que va a entregar a los jóvenes va a ser parte de esta estrategia, lo cual yo creo que él tiene buenas intenciones, así lo hemos dicho en este espacio, pero no son suficientes esas buenas intenciones. Y lo que yo veo aquí es, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, de este punto de la estrategia, no existe realmente un estudio o algo que nos diga que este tipo de estrategia de transferencia directa a los jóvenes reduzca la violencia. Reduzca la violencia y no solo eso. Además, en una investigación que hizo Milenio, justamente la semana pasada, indica cómo los jóvenes que están recibiendo esta ayuda no necesariamente son los que están en las zonas más violentas del país. Entonces, ¿por qué dan por hecho que existe esta relación directa? ¿No? 2, sobre el tema de la Guardia Nacional, se ha hablado mucho de los policías, incluso el propio presidente ha dicho que están infiltrados. Bueno, pero se ha hablado poco de las Fuerzas Armadas. Se ha hablado poco de las Fuerzas Armadas. Pues, ¿cuánto tiempo llevan las Fuerzas Armadas en Veracruz? ¿Cuánto tiempo llevan las Fuerzas Armadas desplegadas justamente en este territorio en donde se habla que hay más de 6 cárteles operando, en donde el cártel Jalisco ocupa un 70% de poderío, por ejemplo? Este otro que está surgiendo, los nuevos, los Zetas. ¿Cuánto tiempo llevan la Marina y el Ejército en Veracruz en estos operativos? Entonces también me pregunto, ¿habrá depuración, habrá transparencia y rendición de cuentas de quienes conformen la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, que van a ser su gran mayoría, y además quienes impulsen estas estrategias y este acondicionamiento de lo que será la Guardia Nacional? ¿También habrá ahí algún tema como esto? Porque yo me pregunto, y lo hemos dicho aquí, pues han estado en los lugares más calientes en donde se ha desarrollado y ha crecido el crimen organizado y ha crecido la violencia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y pues tercero, que van a ser gobernadores que ya no estén coludidos. Pues qué bueno, ojalá. Digo, eso es lo que esperamos. Elisa dice, pues sí. Eso es lo que todos hemos estado esperando. El gobernador, pero ¿qué pasa con los secretarios? Es decir, está bien que el gobernador tenga buenas intenciones, que el gobernador sea inteligente, coludido con el crimen organizado, el gobernador necesita tener un liderazgo real, que estamos viendo que está carente, por lo menos en Veracruz, porque no puedes hacer un pleito personal. Totalmente. El pleito con el fiscal es como esta justificación de como no me llevo con el fiscal, como el fiscal trabaja para el otro gobernador, como el fiscal, es decir, el primer tuit que lanza el gobernador ante la tragedia, le avienta un raspón al fiscal, en lugar de primero, vamos a ser empáticos con la tragedia, entendemos el tema de la violencia, entendemos que México está inmerso en una ola muy complicada, pero queremos también que los gobernantes muestren un poco de empatía ante el dolor y el sufrimiento de la gente que va a una fiesta y que es acribillada de la manera que se vio. 2, yo no sé dónde quedó este convenio, este pacto que se hizo entre medios de comunicación de no difundir cierto tipo de imágenes. Perdón, Twitter estaba inundado de imágenes de la tragedia de Minatitlán y me parece que eso es atenta. ¿Ese convenio ha sido ratificado en este gobierno, el de no difundir? Creo que no. Por eso pregunto, no sé en dónde quedó. Y hay imágenes que son parte de la realidad, ¿no? Yo creo que aquí mi postura siempre ha sido que debemos de cuidar mucho a las víctimas, ¿no? Y la identidad de las víctimas y todo, y las tragedias pues están ahí. Y es una realidad que tampoco debemos ocultar, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema. Yo creo que sobre todo los niños, bueno, además, por supuesto, los con adolescentes, los niños, es decir, los adolescentes, las identidades. Porque te vuelves inmune. Y por otro lado, a ese tipo de imágenes, claro, y me parece que es gravísimo, porque entonces la violencia se está volviendo una parte normal, natural de las vidas de los mexicanos, y creo que eso no debe de ser. Ahora, yo no sé si Enrique Peña Nieto era
ya candidato a la presidencia o era precandidato, pero recordemos que en Veracruz hubo un momento en el cual hubo una camioneta en la cual... En el puente. En un puente, claro, de una plaza comercial de Jalapa, correcto, o de Veracruz, no me acuerdo, pero dejaron 15, 20 cuerpos amontonados en una camioneta, y ahí de ahí empezaron los matacetas. Sí, ¿te acuerdas cuando al día siguiente había una cumbre de procuradores? De procuradores, claro. ¿no? Se reunieron ahí. Los dejaron como mensaje. Sí, con un mensaje. Ahora, a eso voy. Pero no hubo videos, también ocultaron las imágenes. Entonces ahí es cuando dices, ¿quiénes están dentro del propio gobierno también vinculados con el crimen organizado? Porque no se puede entender este auge de los cárteles y del crimen organizado sin la complicidad de los gobiernos en turno. Entonces, no está definida esa línea divisoria. Entonces, no supimos exactamente quién hizo esa carnicería, que dejaron un reguero de cuerpos justo antes, un día antes que se reunieran los gobernadores en esta cumbre allá en Veracruz, porque además estaban todas las cámaras ocultando la evidencia de quienes habían cometido esa masacre. Pero ¿no? Como eso hemos vivido un montón de tragedias, la de los 43, por más que el tiempo ha hecho que limemos muchas cosas ahí, que el tiempo haga que ya no haya tanta efervescencia, pero la verdad es que es un hecho absolutamente inaceptable en una sociedad como cualquiera, pero en ese sentido digo, ¿no estarán siendo exagerados estos hechos que son lamentables, que son reprobables, que deben ser combatidos? Pero al mismo tiempo estamos en presencia de una utilización política de esas imágenes y de esos hechos por grupos o factores que quieren ya precipitar una crisis de López Obrador. No, bueno, aquí hay un tema. Digo, los grupos terroristas en el mundo, lo primero que hacen efectivamente es un tema de el video, la imagen, lo que hace es causar temor, terror, no tan solo a la población, sino también hacia sus filas, de decir esto te puede pasar en caso de que haya un motivo, un tema de traición. Yo sí creo que este tipo de imágenes, nosotros, todos los medios de comunicación, deberíamos de hacer un pacto no escrito, de regla no escrita, de no estar difundiendo eso, porque estás difundiendo además la hazaña y estás dándole una credibilidad al grupo delictivo de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo. Entonces, esto para ellos es propaganda, esto para ellos es que se sepa no tan solo aquí, se sepa en el mundo, porque la tragedia de Minatitlán las imágenes dieron la vuelta al mundo, al país. Horas después estaba hablando sobre el tema de la tragedia, de lo que había sucedido con esa masacre. Entonces, yo sí creo que debería de haber un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos, como para que en los medios de comunicación, en esta ola de violencia que está viviendo el país, pues haya un pacto de decir, no difundamos estas imágenes y vamos a dejar que la autoridad haga su trabajo que tiene que hacer. Y que la autoridad diga por qué sí, porque es decir, en este tipo de tragedias emergen no tan solo la crudeza de este México violento, sino esta naturalidad en la que los jóvenes, nuestros adolescentes ven las imágenes y ¿no? Elisa. A mí me parece que el periodismo tiene que seguir haciendo su trabajo, cuidando siempre a las víctimas, de no revictimizarlas, cuidando siempre la identidad de los menores de edad, todo lo que, pues bueno, sabemos en el ejercicio periodístico, pero creo que es muy importante su labor, los testimonios que recaban, las investigaciones que realizan, porque si nos quedamos únicamente con las versiones oficiales, nos hubiéramos quedado con la versión de Tanhuato, por ejemplo, nos hubiéramos quedado con los asesinatos de migrantes en San Fernando, nos hubiéramos quedado con tantas otras historias. Tlatlaya, en donde la autoridad, bueno, la propia de los jóvenes de Monterrey, en donde no únicamente los criminalizan y dicen se están matando entre ellos y es parte del crimen organizado, que es el discurso que traía Felipe Calderón desde siempre, sino además los incriminan sembrándoles armas, que sucedió en el caso, por ejemplo, de los jóvenes de Monterrey. Entonces me parece que sigue siendo importantísima la labor de los periodistas a falta
de autoridades probas y competentes. Porque al rato porque lo que están diciendo es que están ocultando la ¿no? realidad, están cuidando a los propios criminales y delincuentes o al ejército en varios de los casos, por ejemplo en lo de los jóvenes y en muchos otros, para no manchar su imagen. Es decir, eso me parece también parte de el terror que hemos vivido en las últimas décadas, en donde se ha criminalizado a los jóvenes y a las mujeres y a los hombres que han sido ejecutados en esta tragedia mexicana. Una duda, ¿hay alguien que haya renunciado por el tema de esta tragedia? Es decir, el secretario de Seguridad Pública local, municipal, no sé, ¿ha habido algún tipo de, como digo, perdón, una masacre? Llega un comando, es decir, una fiesta, digo, asumo que cómo se despliegan y cómo se mueven en Veracruz con esta total y absoluta impunidad. Sí. Yo asumo que debe de haber pues algún tipo de consecuencia, Julio, Elisa, digo, Fíjate, lo que están diciendo los veracruzanos es, los gobiernos, y lo estamos viendo desde el discurso, y yo regreso al discurso y a los tweets del propio Andrés Manuel López Obrador, en donde él está en su lógica de campaña contra sus adversarios políticos y está en esa tónica. Hoy vuelve, en fin, pero eso mismo se replica y se repite en lo local, y lo que están diciendo en Veracruz es, se están echando la bolita. Y el gobernador Cuitláhuac acusa al fiscal Winkler. El fiscal Winkler pues tiene el pretexto de que ya es otro, el gobernador no es mi cuate Yunes, ¿no? Entonces lo único que están haciendo es lanzarse la responsabilidad, ninguno hacerse cargo de ella, mientras se siguen asesinando. Han sucedido básicamente dos cosas: ejecutando a mexicanos y mexicanas y robándonos y saqueando el erario público. Esa ha sido la combinación entre gobiernos y crimen organizado, en donde no se sabe cómo está. No, en varios estados. Hablo en varios estados y en la federación, ¿no? Que es lo que ha sucedido también a nivel federal y a nivel local, ¿no? Es parte de la tragedia. El presidente dice que va a estar en Minatitlán el viernes, lo que asumimos que el viernes dará finalmente el pésame y las condolencias a las víctimas. No ha habido al momento, ¿verdad? Pues creo yo que no ha habido al momento un pésame hacia las víctimas de Minatitlán por parte del presidente. Creo que no. En su Twitter yo no lo he visto. Al momento no. Bueno, y entonces la profesora Elba Ester feliz de la vida con que le regresen todos sus bienes. No, pues bueno, habrá que felicitar a Marco del Toro, su abogado, ¿no? Que ha llevado el proceso creo que se incorporó, creo que no fue el primer abogado de la maestra, creo que se incorporó después, pero yo creo que o sea, sí existe la justicia en México. La justicia en México es, bueno, pues evidentemente algo hizo bien el abogado, o dos, o algo estuvo mal, claro, algo hizo mal la PGR, ¿no? Estuvo mal integrado el tema, que finalmente te entregan los bienes, pero esto no tiene ninguna responsabilidad del presidente ni el actual régimen. Lo que sí debería de ser es, si vamos a empezar a hablar de los temas de corrupción, bueno, pues el presidente podría empezar a hacer una larga lista de una cantidad de personajes, ¿no? Que prometió que el combate a la corrupción iba a ser, pero siempre dijo que no iba a ver al pasado. Pero yo sí veo que el presidente está viendo al pasado, porque tan ve al pasado que culpa al pasado, ¿no? Es decir, eso de que yo no quiero ver al pasado y vamos a dejar el pasado, pues eso no es cierto, porque hoy por hoy todos los males de la Cuarta Transformación están justificados y argumentados en el pasado, a 6 meses, y me parece un poco inmoral hacer y decir eso. Y ahora, continuando con el tema de la maestra, bueno, pues se le devuelven sus bienes, la maestra irá por liderazgo nuevamente del sindicato, y yo creo que en ese camino y en esa ruta también vamos a ver cómo se comporta el presidente López Obrador y su Cuarta Transformación y su discurso y su narrativa en contra de los temas de corrupción. Le restituyen, Elisa, la inocencia en términos judiciales, le restituyen sus bienes a plenitud y le restituyen poder político porque está ahora dispuesta para recuperar la presidencia del sindicato y además su nuevo instrumento político, el Partido de las Redes Sociales Progresistas. Y no se le ve a ella acongojada o triste o decir, ay, me golpearon demasiado durante un sexenio. Enamorada de nuevo. No. Con la vida. Yo creo que se le ve echada para adelante para hacer todo eso que viene y más. Y primero, como bien decías, Julio, se le destituye, más bien se le restituye su inocencia. Y a partir de ello,
Su honor. coincido. Sí, la Cándida Elba Ester. A partir de ello, y coincido con Marcela, pues se le devuelven sus bienes, porque si eres inocente y si te absuelven, era muy fácil, digo, no necesitas ser del Toro para que como abogado le devuelvan los bienes a tu cliente, porque al ser inocente, inmediatamente él aplicó un amparo, y eso tiene que suceder, y eso dice la ley. Y recordemos que ella estuvo el último año, no le dieron la prisión domiciliaria, cuestión que le debieron de haber dado, por y la que, edad y por todo y que eso. no se le dio. Es el problema de cuando la justicia, cuando la Procuraduría es un brazo político y no un medio para procurar justicia para todo el mundo. Pregúntale a Winkler. Así es. Entonces, cuando se utiliza a la Procuraduría y ahora las fiscalías para golpear políticamente y no para procurar justicia, hacen todo mal. Y entonces, como hicieron todo mal con el Bester Gordillo desde la Procuraduría General de la República, en donde primero hicieron la gran faramalla de su detención con Murillo Karam, el gran show, y no hubo más investigaciones a ninguno de los otros líderes sindicales, por ejemplo, Romero de Champs. Claro. Entonces se volvió un tema totalmente político. Al hacer eso, pues también con pinzas van armando los expedientes que pueden tumbar fácilmente cualquier buen abogado, ¿no? Y entonces... Nada más falta que Duarte salga también restituyendo su honorabilidad. Entonces, sí creo... Ahí la lleva. Sí creo que este no es un tema de Andrés Manuel López Obrador, ni de la Cuarta Transformación, no es culpa de Andrés Manuel. No. Lo que sí podría hacer, y lo comentabas, Marcela, es abrir nuevas carpetas de investigación sobre muchos otros temas que están pendientes y sobre personajes que están pendientes. Y ha dicho, esto es un cochinero, también tiene razón. Sí es cierto que llegó y en este país, si no son fosas, son personas desaparecidas o son cadáveres apilados que ya no caben en las morgues. Es un desastre, sí es un cochinero y sí se lo dejaron, tiene toda la razón. Y yo creo que también aquí entra el tema de Odebrecht. Es decir, si nosotros recordamos el discurso de Raúl Cervantes, que iba a ser el fiscal carnal, lo recordamos todos, como dijo que ya estaban las carpetas, que ya estaba cerrado, que ya estaba todo, que tenía todo para verdaderamente, ya estaba con su listoncito. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es decir, entonces no estaba. O si está, entonces ¿qué se está haciendo? Y se destapa otra vez esto con el suicidio del expresidente en Perú. Entonces dices, bueno, hablando de escándalos y de corruptelas y de, no entiendo, investigaciones mal hechas, no sabemos. Estamos otra vez en un tema de, yo sí la verdad le creía a Raúl Cervantes decir que ya tenía todo listo. Pues sí, todo listo, pero yo ya me voy, ahí se los dejo. Parecería, ese es el punto, decir, ahí lo dejo y ahí nos vimos. Exacto, ahí nos dejo, pero pareció también más bien como una amenaza velada porque nunca pudo ser el fiscal carnal. Es decir, a Raúl lo que hace es avienta el tema de Odebrecht justo cuando se estaba discutiendo el tema de la fiscalía. Sí. Entonces, a la hora que ya no fui, bueno, entonces, por cierto, ya me voy, y ¿saben qué? Bueno, pues fíjense que ya tengo todo esto, y esto está perfecto, y estoy dejando la oficina tal, para el que me venga a relevar. A ver, y si hay investigaciones mal hechas sobre el caso Odebrecht, pues ahora tenemos a un fiscal en donde ha dicho repetidas veces Andrés Manuel López Obrador que ya es autónomo e independiente, pues el fiscal Gertz Manero tendrá que empezar también a armar muchas otras piezas que están ahí y que tampoco es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo porque ya hay labor periodística de por medio, donde se tienen documentos, se tienen datos, hay colaboraciones de periodistas a nivel internacional sobre el caso Odebrecht. Lo que sucede es que en otros países sí hay fiscalía, sí hay investigaciones, se procura justicia y han ido contra expresidentes. Ya hay encarcelados, ya hay en prisión, es el único o país. Ya hay con órdenes de aprehensión. Y en el caso de Perú es impresionante porque a pesar de esta tragedia que es el suicidio de Alan García, al día siguiente fueron la orden de aprehensión contra Kuczynski, y que está en el hospital y que muy enfermo. Pues lo siento mucho, está usted enfermo, pero tiene que responder ante estos actos de corrupción que están aquí documentados. Y así como se documentaron periodísticamente en diversos países, se documentó en México. Y no pasó nada. La diferencia es que en otros países ha sucedido y aquí en México no. Sí, entonces es un caso que tiene pendiente Alejandro Gertz Manero y que regresando, yo dije, de este descanso pascual, tendrá que
tomar cartas en el asunto. El tener 9 años y estar nominado por 9 años no te permite que tengas esta idea de que el tiempo pasa, no, pues son 9 años y entonces como voy a estar aquí 9 años. La llevó pianito. Digo, terminó Raúl Cervantes, llegó el encargado de despacho. ¿Cuánto han durado los procuradores y las procuradoras? ¿Cuánto es el promedio que aguanta un procurador en un puesto como ese? 2 años. 2 años, 3 a lo mucho. Sí. Tenemos un fiscal que dice que va a estar 9 años. ¿Va a estar 9 años? No lo sé. O sea, yo tengo mis dudas porque por lo pronto la experiencia histórica nos ha dicho que en esos puestos tan desgastantes, tan complicados, es un puesto de donde está obligado a dar resultados, y está obligado el mismo presidente a decir no les voy a fallar. Pues sí, no nos pueden fallar, ya no tienen absolutamente ninguna justificación, tienen textos, las cámaras, tienen los gobiernos, es decir, tienes todo como para que verdaderamente puedas empezar a cumplir. Y si efectivamente Raúl Cervantes dejó el tema de Odebrecht hecho, no podríamos entender por qué el encargado de despacho, Elías Beltrán, no hizo nada, pero sí podemos entender, ¿verdad? Y ahora que ya empieza esta cuarta transformación, bueno, pues ya son 6 meses de un expediente que presuntamente está completa y absolutamente cerrado y hecho. Pero yo no he escuchado absolutamente nada del fiscal Gertz. Y es entendible que la Procuraduría de Enrique Peña Nieto no quisiera avanzar en las investigaciones de Odebrecht porque eran juez y parte, porque las investigaciones, porque el testimonio jurado de los testigos, de los directivos de Odebrecht en Brasil. Habían señalado directamente, por ejemplo, entre otros, a Emilio Lozoya, en donde hicieron las transferencias, dieron las cuentas. Las cuentas existen, algunas en paraísos fiscales, los montos existen, y lo que no se sabe es quién sacó ese dinero de esa cuenta, ¿verdad? Y es ahí donde Lozoya dice, pues yo no lo saqué. Sí. Pero bueno, en testimonio jurado, estos señores Weil y Marcelo Odebrecht, hay muchos testimonios de por medio, y señalan a Emilio Lozoya durante la campaña de Enrique Peña Nieto del 2012. Entonces se entiende que Enrique Peña Nieto, con su procurador, que dependía directamente de él, pues no quisieran avanzar en esos temas. Pero ¿cuál es el pretexto ahora para un fiscal que no tiene ningún conflicto de interés sobre el asunto de Odebrecht y tendría que estar investigando? Entonces yo creo que me imagino que va a dar algún tipo de resultado al respecto. Esperemos, confiemos. Pero no estén tan negativas, por favor. Hay cosas positivas. A ver. Hay funcionarios y servidores públicos ejemplares. El señor gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. El Muro Murat. Todo un ejemplo de carisma, de oratoria y de buen gobierno. Ha dicho hoy, tenemos que cerrar las fronteras con Veracruz para que lo que esté sucediendo allá no pueda contaminar al estado de Oaxaca. O sea, lo que no quiere es lo que comúnmente se llama el efecto cucaracha. El efecto cucaracha, ¿no? Pero es que Oaxaca está en condiciones parecidas, no tiene cara Alejandro Murat para decir que va a blindar, porque también ahí están sucediendo con mucha frecuencia mismo tipo de cosas. Pues es como si nosotros dijéramos aquí, o que la jefa de gobierno aquí dijera que va a blindar la frontera con el Estado de México, en donde verdaderamente pues se cometen una cantidad de atropellos y de delitos entre la frontera lo que es el oriente de la ciudad, Iztapalapa, Nezecatepec, toda esa parte que es muy complicada, pero pues esto de blindar, así como dice nuestro gobernador Murat, bueno. El Muro Murat. ¿Cómo ven el asunto de este conflicto creciente que se está dando en el partido hegemónico Morena, la confrontación entre Ricardo Monreal y Jacob Polemski? ¿Cuál es la pregunta? ¿Realmente es un pleito a fondo entre esos dos personajes o estamos en presencia de lo mismo que se hacía con el PRI, donde el supremo gobernante, el jefe máximo, echaba a caminar grupos, facciones, para finalmente él tomar las decisiones pero finales? ya dijeron que además cerraron el registro. Es decir, si el día de mañana alguien quiere afiliarse a Morena, no lo puede hacer, porque ya los registros están cancelados. Es decir, bueno, entonces es un partido, no es muy extraño, ¿no? Es decir, ¿cómo? El castillo de la pureza partidista. El muro. Y entonces, y aquí ya nadie entra. Y bueno, yo creo que además el tema de Jacob Polemski lo hemos discutido aquí creo que desde la primera mesa, en donde, bueno, pues ya se ve que hay una ruptura. Yo sí creo que hay una ruptura real. Yo creo que el senador Armenta
digo, ya ha recibido un par de veces el fallo del tribunal que dice que el candidato es Miguel Ángel Barbosa, y está necio y está diciendo no, yo ahora voy a impugnar y voy a impugnar. Es decir, parece que hay ahí un golpeteo de fuego amigo. Son dos Alejandros, ¿no? Que luego también hay mucha confusión porque son dos Alejandros. Y Alejandro, que es muy cercano también al Alejandro senador Rojas Díaz Durán. Alejandro Rojas. Sí. Es monrealista totalmente. No, bueno, ese sí es monrealista. Son los Alejandros, así como... Marcelista un tiempo, Alejandro Rojas. Sin duda, fue secretario de Turismo en el gobierno y rompió por algún problema interno. Entonces lanzaron a los Alejandros, ¿no? Al ruedo también como parte de esta pugna de poder entre o de demostrar que es un partido, ¿no? que es un partido en donde se está discutiendo la democracia. Es un partido que se está discutiendo la democracia, es un partido que debe estar abierto a la ciudadanía. Pero finalmente Ricardo Monreal mantiene las posiciones de poder originales, digo, no solo la de él, sigue teniendo el control de la delegación Cuauhtémoc por la vía del hijo de Arturo Núñez. Correcto. Se llama ¿Pablo? No. Bueno, Núñez, el hijo de, ahí está, sigue el control, es su feudo. La delegación Cuauhtémoc. Y es muy importante, es una delegación muy productora. Alcaldía ahora, ¿verdad? Y con productora de dinero. Niveles de delitos, sí. Claro, y de dinero bajo la mesa, Correcto. mucho fluyendo ahí. Y por otra parte, el hermano de Ricardo Monreal, David, si no me equivoco, es el coordinador del programa de la ganadería a la palabra. Él anda entregando miles y miles de piezas de ganado a la palabra, así tranquilamente. Tiene un poder muy importante Ricardo Monreal. En distintos ámbitos. Y por eso no rompió con Morena al final. Sin duda, tiene un poder real, es un hombre de poder real. Un hombre que se enfrentó a la candidata del presidente electo, que era Claudia Sheinbaum. Candidata a la presidencia de la República. Candidata a la jefatura del gobierno. Es decir, ahí sí hubo una ruptura real de fondo entre los que se consideran morenistas de sangre, como es el grupo de Claudia, de Martí, ¿no? De Cravioto, todos los esos los hijos en su momento. Sangre pura Los morenista. hijos que estuvieron muy activos en ese proceso. Y cómo Monreal desafía la encuesta, desafía, Andrés Manuel lo manda a la congeladora unos meses, se habla de que a lo mejor Monreal iba a ser candidato por el frente extraño mezcolanza, PRD, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Verde, y verdaderamente disputarle la candidatura de la jefatura de gobierno, y algo pasó, es decir, Andrés Manuel finalmente pacta con Monreal. Yo asumo que hubo una negociación política en donde él tiene las posiciones que tiene, pero tú ves hoy en día que la relación entre Andrés Manuel y Ricardo Monreal es una relación política, ya no es una relación como la que tenían. Como la que hubo, claro. Y es decir, es como un vaso que está roto, pero está fisurado. El pacto se dio en la carretera México-Querétaro, San Luis Potosí, en una gasolinera. Se pasaron allí un buen rato. El pacto negociando. De la gasolinería. El pacto, ese fue. No sabemos si vendían de a litro o no. Era el pacto del huachicol, no, era el pacto de la gasolinería. Pero es que además Ricardo Monreal siempre tuvo una relación de los asuntos delicados de la operación política, no solo lo netamente electoral, en lo cual Ricardo siempre ha sido un hombre conocedor, sino financiamiento. Yo creo que Ricardo nunca entendió que verdaderamente Andrés Manuel siempre quiso que Claudia Sheinbaum fuera la candidata. Pero sigue siendo un hombre de poder y un hombre de negociación. Y con buenos resultados. Con buenos resultados y con los distintos poderes, porque comentabas, Marcela, cómo tiene Andrés Manuel pues al Congreso prácticamente, tiene a los estados, a los gobiernos, ahora vienen elecciones y va a tener más todavía. Sí, claro. Pero Ricardo Monreal también es una pieza clave para su relación con el Poder Judicial. Tan es así que lo vimos en la foto de los Cuatro Fantásticos, en donde estaba Julio Scherer, en donde estaba Ricardo Monreal, donde estaba el ministro presidente de la Suprema Corte Saldívar, y estaba también el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego. Ricardo es muy amigo de Felipe Borrego y por supuesto Ricardo Monreal. Lo que hace Ricardo es a través de una imagen está mandando el mensaje de yo soy un factor de poder. Ricardo Monreal es un factor de poder. Ricardo Monreal tiene 6 años en el Senado y Ricardo Monreal va a pelear la candidatura presidencial. ¿Por Morena o fuera de Morena? Y yo creo que ahí sí va a ser
La ruptura real. Correcto. Esto va a ser la continuación de la primera ruptura que hubo aquí en la Ciudad de México y que se va a consolidar. Y ahora, si nosotros estaremos viendo una cuarta transformación que en esta dinámica de mensajes encontrados, de que el presidente poco a poco vaya a ir perdiendo popularidad, normal, no tiene nada que ver para los que nos están escuchando y que no vayan a empezar a saturar el Twitter de que queremos denostar al presidente con su popularidad. Es decir, es inherente al gobierno y al poder que te desgastes y que pierdas popularidad. Aquí el tema es qué hará el presidente López Obrador. Sigue teniendo una gran popularidad. Sin duda. Y yo creo que también a ello le ha apostado el presidente cuando toma ciertas decisiones, como estos últimos mensajes que a mí me parece un error de comunicación, el hecho de que no haya estado muy presente en el tema de Minatitlán, con las víctimas, la empatía, ¿no? Y después en el tema de Tabasco, con también la ejecución de estas mujeres y de los pequeños que quedaron ahí huérfanos y solitarios, y saca este video con la marimba y en fin, pero más allá de ello yo creo que su popularidad lo fortalece en ese sentido, pero lo que creo es que no debe confiarse solo en ella y que al final se quede únicamente, como muchos otros se han quedado en el camino, muchos presidentes, con sus bases, con la clientela y con el ejército. Sí, pero aquí hay una cosa importante, aquí la pregunta va a ser, ¿qué va con un hombre de Andrés Manuel, que es un hombre de símbolos? ¿Qué es lo que va a suceder cuando Andrés Manuel empiece a caer en términos de popularidad? Yo no quiero ser ningún oráculo, pero yo creo que lo que va a hacer es, va a ir en contra del presidente Peña Nieto. Y lo va casi a empalar en el Zócalo, va a tener un tema de algún acto, algún acontecimiento importante, mediático, que le ayude a recuperar algo de lo perdido. Eso unas 3 semanas antes de las elecciones intermedias. Sin duda. No más por poner un plazo. Puede ser, por ejemplo, el tema también de Odebrecht, una serie de cuestiones que podamos nosotros empezar a ver de un hombre de poder que es, sin duda, Andrés Manuel. ¿Tú crees que va contra el presidente o dirá Lozoya o dirá Ruiz Esparza, Rosario Robles? Yo creo que tiene de dónde escoger, tiene de dónde, ¿no? Habrá que ver cómo va la tendencia a la baja, como para saber de qué tamaño es la pedrada, como para saber quién, ¿no? Yo lo que espero es que, y ojalá que no desespere y que no radicalice su discurso en politiquería, ¿no? Que no se radicalice en contra de sus adversarios y siga dando vueltas en estos temas de las momias, los fifís, los sepulcros blanqueados. Y el debate entre Felipe Calderón y él sobre el Salmo de la Biblia. Sí, el Salmo, y luego Fox metiéndose ahí con que no es hombrecito, con sus frases misóginas, o sea, de verdad que dice, no, él tiene que salir fortalecido con el apoyo que tiene y ser un estadista de miras y no quedarse como los expresidentes que de verdad dan vergüenza, ¿no? Y los estamos viendo en sus twitters y en sus... Entonces, que no desespere y que no se lance en contra de los adversarios, porque además tiene un grupo que le da cuerda, ¿eh? No, o sea, uno ve los tweets y los mensajes de otros, de sus propagandistas, y uno hubiera esperado, le dan una cuerda de aquella. Uno hubiera esperado que en la conferencia que dio en Veracruz hubiera tenido un poquito de empatía, con respecto a tender puentes, entendemos la realidad de la violencia, o sea, sí, memorándum, dándole vuelta al tema memorándum. No, salir y decir, tiene el apoyo de la gran mayoría de los mexicanos, va a tener el apoyo de muchos de la oposición si comienza a combatir al crimen organizado que está lacerando al país y que ya algunos les dijeron, ya algunos senadores, otros, aquí estamos, apoyamos. Bueno, ahora Winkler, claro, después de las palabritas que dijo no muy suaves, ya se cuadró y dijo, yo aquí lo apoyo, presidente. Pero ve lo que pasó con el memorando. Que les tome la palabra. Y partes de sus correligionarios de Morena. Es decir, no es nada más que si es la opinión pública, los juristas, los constitucionalistas. Bueno, perdón, la secretaria de Gobernación es una experta y quedó como momia calladita, ha quedado verdaderamente, o sea, la postura de Olga Sánchez Cordero con respecto al tema del memorándum debería de ser única. Porque tiene, la postura del consejero jurídico que no estaba en México, que al final parece que el memorándum. La ministra Olga Sánchez ¿quién hizo Cordero, el memorándum? El presidente de la Suprema Corte
el consejero jurídico de la presidencia, conocen perfectamente del tema y sin embargo lo que hacen es lanzarse en contra de los conservadores, o sea, la misma cantaleta, porque no son únicamente los opositores políticos los que le están diciendo eso. Hay gente que ha estado con él y acompañado. Bueno, Diego Valadez fue clarísimo con el tema del memorándum. Su esposa ahora va a ser embajadora, ¿no? Es una de las, ¿no? Se va de embajadora, es cercana también al propio gobierno. Entonces, que escuche también a esos cercanos que son expertos y que no lo están haciendo por golpear, sino por decir, presidente, escúchese a usted mismo en sus días de campaña, ¿no? Nadie por encima de la ley. Queridísimas, ¿no? Queridísimas mosqueteras, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por su participación. Elisa Lanís, gracias. Buenas Marcela tardes. Gómez Alce, gracias. Gracias, Julio, Elisa. Nos vemos el próximo lunes.